Empezar ahora a hacer rapidito. Ok. Bien, padre, vamos a esperar. Buenas tardes. ¿Cómo se sienten? Bueno, ¿usted entendió eso, padre, lo que dijeron esa gente? No lo escuchó, parece. Dígalo un poco más fuerte para que él lo pueda escuchar y entender lo que dijo. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Ah, bueno que así. Muy bien, pues, en esta tarde que el Señor nos ha permitido reunirnos aquí con el padre Luis Toro, que viene desde Venezuela, estaba en Costa Rica y ha venido ahora a compartir con nosotros por aquí. Quiero invitar a los sacerdotes que están por ahí también para que presentemos formalmente y acojamos al padre Luis Toro de la tierra dominicana. Por eso venga padre Martín e Hipólito, que estaba escondido pero apareció. Los que están por ahí, que como iglesia debemos recibir a nuestro hermano sacerdote. Eso estoy mirando. Los años vamos a que no llega. ¿Qué será? Sonido, sí, sí, sonido. Sonido, sí, sonido, probando, sí, sí, probando sonido, sí, probando, sí, probando sonido, sí, ahora sí me escucho un poquito, sí, claro, sí, probando sonido, probando, sí, sonido, ajá, está bien, sí. Sacerdote que nos vamos a estar por aquí. Como iglesia dominicana le damos la bienvenida a esta tierra. Estaba en Venezuela, estaba en Etiopía. Estaba en turismo por allá también, por Venezuela, está en tierra. Muy bien. Bueno, las autoridades que tenemos por aquí le damos bienvenida también a nuestro síndico César. Vemos también que le acompañan otras personas. Está por aquí también Italina, que es la encargada de todos los regidores, ¿verdad? Bien, y a todos y cada uno de ustedes que nos han venido a acompañar, bienvenidos sean. Y a cada uno de ustedes, las hermanas de la caridad que están por ahí, hermanas de Teresa de Calcuta, que también nos acompañan, vienen de allá de la parroquia. En fin, vienen de diferentes lugares. Hay parte del Maú también que andan por aquí, de la hermandad de Maú. Muy bien, bienvenidos sean. Ok, bienvenido. Bien, pues vamos a preparar la presentación de las hermanas que vienen a presentar una pequeña danza para que conozcan un poco de la cultura dominicana. Adelante.
municipio San Antonio de Guerra. ¿Quién vive? Oh Dios mío, qué ánimo, cuántas mujeres bellas, cuántos hombres bellos del municipio San Antonio de Guerra. Aprovechando este momento para felicitar ese equipo gestor. Mira qué poder de convocatoria. No hay duda que el pueblo, que la Iglesia Católica está haciendo el trabajo que se requiere. Y por eso, en esta tarde, prepárense para disfrutar de nuestro querido sacerdote Luis Toro. Aplauso para él, que se sienta. Eso es. Y hoy tendremos un gran segmento llamado preguntas y respuestas, pero esas respuestas todas están en la Biblia, que no hay duda que tenemos la fuente de la veracidad, y por eso me gustaría saber quién trajo la lupa. ¿Quién trajo su lupa? Porque el pastor, nuestro querido padre, siempre es con su ojo visor para encontrar esas respuestas que ustedes ameritan, porque a veces como católicos podemos tener ciertas dudas, y por eso mírala ahí, mírala la lupa ahí. Gracias, Malín. Por favor, dame esa lupa. Por favor, Malín, dame. Entonces, esta lupa me permite observar que el municipio San Antonio de Guerra cuenta con grandes personalidades, y desde aquí le estoy viendo más grande. Y mira que ahora mismo voy con eso, mi querido, pero es súper interesante porque a veces tenemos ciertas situaciones, pero el simple hecho de saber que nuestro Dios está vivo en nuestros corazones nos permite poder trasladarnos, porque a veces las doñitas, ¿verdad?, nos duele la cadera, ¿verdad?, nos duele las piernas, pero cuando se trata de Dios, automáticamente podemos conseguir esa fortaleza para poder compartir y recibir palabra de vida, palabra que nos llegan a veces en el momento más indicado. Y por eso, esta tarde, prepárense. Yo espero que cada uno de ustedes tengan sus preguntas, porque la persona que le tocará el bate es muy fuerte. Ustedes saben que el dominicano firmó con la pelota, y en estos instantes le voy a hacer la entrega a la persona que ustedes están esperando. Con nosotros, directamente desde Venezuela, el padre Luis Toro. Gracias. Estoy feliz de estar en República Dominicana conociendo gente tan bella como ustedes. Nunca había venido, primera vez, pero me encuentro con gente muy, muy querida. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es invisible, no lo podemos ver. Es como el viento, existe pero no lo vemos, está con nosotros. Él está dispuesto a escuchar. ¿Acaso no va a oír el que hizo el vino? ¿O no va a ver el que hizo el hombre? Soberano y eterno Dios, estamos felices de ser tus hijos y tenerte como nuestro Padre común. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias porque nos permite reunirnos en torno a tu palabra para conocer el camino que nos conduce hacia ti. Por medio de tu Santo Espíritu, prepara el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. Divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso, ven y transforma nuestra vida a la luz de tu palabra. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí
toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos hermanos, vengo a compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy veo algo muy especial, veo las autoridades del pueblo. Mi respeto, pero también mis felicitaciones. Veo varios sacerdotes que nos acompañan. Mi respeto y también mi admiración, mis felicitaciones, porque vienen a apoyar, a acompañar a las ovejas del rebaño que Dios les ha dado, tratando de cumplir la que Cristo nos ha encomendado de pastorear. Pastorear significa darse cuenta de donde hay buenos pastos y llevar a las ovejas para que se alimenten de esos pastos. Y cuidar significa que cuando venga el lobo sea capaz de detectar y salir en defensa de las ovejas. Yo estoy muy contento de estar aquí, pero muy contento con esto que está allá. Pongan la lupa. Esta lupa yo no la había encontrado todavía. Esta lupa está espectacular. Esta con la que está allá. Pero yo quiero que ustedes sepan por qué esa frase de pongan la lupa y háganle zoom. Voy a comenzar por ahí. San Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Me van a acompañar? Pueden acercarse. San Juan capítulo 5, versículo 39 y siguiente. Y ahí vamos a poner la lupa. Y los que no saben qué es poner la lupa, esto significa, vamos a escudriñar detenidamente la palabra de Dios para ver lo que dice cada palabra. 5:39. Pues cada palabra tiene un contenido, un peso, un significado, es muy diciente. Y ustedes y yo nos enseñaron en la escuela a leer libros, pero no nos enseñaron a leer la Biblia, y la Biblia no es cualquier libro. Es un libro inspirado por Dios y no se debe leer como cualquier libro. Por eso debe ser despacio y poniendo la lupa. O sea, deteniéndome a pensar, a meditar qué dice cada palabra. Comencemos. San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. En castellano, pongan la lupa. Ahora se entendieron por qué dice ahí, pongan la lupa. San Juan 5:39. Otra vez, escuchen. Escudriñad. Otra vez. Escudriñad. Otra vez. Escudriñad. Escudriñar significa no lea la Biblia a la carrera. Escudriñar significa despacio, como planean las águilas seguras de su presa. Despacio, como se acorralan los toros en el corral. Despacio, como se doma un caballo. Despacio, como se canta y se baila, como se ora y se reza, como se ama y se besa. Despacio. Así se leen las escrituras. Y eso significa escudriñar. Agarra cada palabra, analiza su significado y encontrará allí, escondido, el mensaje que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí.
¿Sonido? ¿Probando? ¿Sí? ¿Ahora está mejor? ¿Se oye mejor? Gracias. Gracias a los hermanos que me ayudaron con los sonidos. Escudriñar las Escrituras. A eso venimos. Ustedes y yo no estamos acostumbrados, no nos enseñaron en la escuela a escudriñar las Escrituras. Nos enseñaron a leer y leemos corrido. Mientras más rápido leamos, sin equivocarnos, en la perfección. En la Biblia no es así. En la Biblia la perfección está no en la rapidez con que usted lea, sino en el detenimiento que tenga en cada palabra. Y como es palabra de Dios, pues tengo que analizarla para gustarla, para creerla. Escudriñar las Escrituras, repiten. Escudriñar las Escrituras. ¿Y por qué tenemos que leer y escudriñar las Escrituras? Atención, atención. Aquí está el secreto. ¿Por qué tenemos que escudriñar las Escrituras? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nahuarán, ¿no les dice nada a ustedes esta palabra? Porque en ella podemos encontrar la vida eterna. No hay problema. En ella podemos encontrar la vida eterna. No importa si se cortó. ¿Ah? ¿A dónde? ¿Por internet? ¿Por internet no se escucha? Pero es que el internet va distinto al micrófono. Bueno, no importa. Debemos hacer. A ver. De todas maneras estamos grabando con el otro. Queridos hermanos, escudriñar las Escrituras significa vamos a profundizar en la Escritura. Pero ¿qué gano? ¿Qué gano? Puedo encontrar en ella vida. No gano nada. No gano nada. ¿Saben qué hizo Jesús? Jesús sabe que ustedes y yo somos unos interesados. Que no hacemos nada sin preguntar, ¿y cuánto hay para eso? ¿Cuánto hay para eso? Pues Jesús dice, bueno, esta gente es gente interesada. Dice, lean las Escrituras, ay, ¿qué? ¿Cuánto hay para eso? Les doy la vida eterna. En ella encontraréis la vida eterna. Ya, la propuesta está en el aire. Ahora falta que ustedes y yo la asumamos, la creamos, la aceptemos. Si creemos, bien. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas van a encontrar vida eterna. Yo soy cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Significa creo en la palabra de Jesús, y Él dice que hay que leer la Biblia detenidamente para que al leerla detenidamente yo pueda encontrar, pueda disfrutar de la vida eterna. Si para ustedes eso no les dice nada, para mí sí. Para los santos en la iglesia les dice mucho, y por eso es que hoy vengo a compartir con ustedes la palabra de Dios. Ahora, venga, siga usted. ¿Sabe dónde vamos, no? Escudriñar las Escrituras, pues puede encontrar en ellas vida eterna. Siga. Y en ellas son las que dan testimonio de mí. Y las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo. O sea, con razón San Jerónimo dijo,
Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo, porque ellas, según dice Cristo, dan testimonio de mí. ¿Quieren saber qué hizo Jesús? Vayan a las Escrituras. ¿Quieren saber qué enseñó Jesús? Vamos a las Escrituras. ¿Quieren practicar la vida de Jesús? Vamos a las Escrituras. En ella, usted y yo vamos a encontrar vida eterna porque ellas dan testimonio de Cristo. Y ahora con Lupita. Escuchen, con Lupita. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Siga, Lupita, por favor, ayúdenme. Y no querréis venir a mí para... Escudriñen las Escrituras porque creen tener en ellas vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, pero Jesús lanza una queja para los católicos. Si vinieron a escuchar la palabra de Dios, paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. ¿Cuál es la queja de Jesús? Y no queréis venir a mí. Y no queréis venir a mí. De modo que a través de las Sagradas Escrituras, usted y yo nos encontramos con Cristo el Señor. Pero hay católicos que no quieren, porque les da pereza leer la Biblia, porque les parece que eso es ser evangélico, porque ese libro ya pasó de moda, porque yo estoy actualizado y la Biblia no me interesa simplemente. Dice Jesús, pues bien, ustedes no quieren venir a mí. Y si no vamos a Él a través de las Sagradas Escrituras, conociendo lo que dice la Biblia, practicando lo que Él dice, ¿qué nos vamos a perder? Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. ¿Qué nos vamos a perder? Para que tengáis vida. Si nosotros no vamos a las Sagradas Escrituras y a través de ellas tener un encuentro personal con Cristo, vamos a perder la vida eterna. Ustedes escudriñan las Escrituras porque creen encontrar en ella vida eterna. Ellos dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. No estamos perdiendo una casa, no estamos perdiendo un carro, estamos perdiendo la vida. De eso se trata. Por eso yo hoy vengo a predicarle a ustedes la importancia de la palabra de Dios. Santiago, por ejemplo. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21. Vuelve a decir la importancia de la palabra de Dios para tu vida, para mi vida. Escuchemos, ¿qué dice Santiago 1, 21? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechando todo lo malo. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Dios nos pide que recibamos, pongamos la lupa en la palabra recibamos, que recibamos, o sea, ¿saben qué significa que recibamos? Significa que recibamos. Listo. La palabra de Dios con mansedumbre, con sencillez de corazón. ¿Y por qué la vamos a recibir con mansedumbre? La cual puede salvar vuestra alma. ¿Habrá una oferta más grande para el cristiano? ¿Habrá una oferta más grande para el creyente? Aquí Jesús ofrece la salvación de tu alma, la salvación de mi alma, pero para eso es necesario recibir con mansedumbre
las Escrituras. Repítalo usted. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Puede que usted no esté de acuerdo, puede que usted no lo crea, puede que a usted no le guste, eso es problema suyo. Pero aquí lo escrito está. Jesucristo, que es tu Señor, que es mi Señor, viene a decir que la palabra de Dios puede salvar nuestra alma. Lo dice el apóstol Santiago. Pero no solamente lo dice el apóstol Santiago, ahí no termina. Hay que escuchar la palabra de Dios para salvar nuestra alma. Falta un pedacito, el pedacito que falta. Pero sed hacedores de la palabra. Ese pedacito es importante. Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores. El primer problema es que no queremos recibir la palabra. El segundo problema es que cuando la recibimos solamente nos limitamos a escucharla y no practicar. Ese es el problema que tenemos dentro de la iglesia. No estoy hablando lo de fuera de la iglesia, estoy hablando lo de dentro de la iglesia. Yo quiero que hoy nos quitemos la máscara, que hoy seamos sinceros con Dios. Estamos leyendo la palabra de Dios, escudriñándola, la estamos recibiendo y la estamos practicando. Porque si no la practicamos, ¿de qué nos sirve? No nos sirve de nada. Jesucristo mismo, que es el Señor, en Mateo capítulo 7, versículo 24, nos viene a decir que hay dos opciones ante la palabra. O sea, dos clases de cristianos, dos clases de creyentes. Uno, agarra la palabra y la escucha, la pone en práctica. Y otro, el que agarra la palabra y no la pone en práctica. Vamos a oír qué dice la Biblia. Mateo 7, 24. Cualquiera que me oye estas palabras. De nuevo, por favor. Cualquiera pues. De nuevo. Cualquiera pues. Por tercera vez. Cualquiera pues. Cualquiera pues, ya les digo qué significa cualquiera pues. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora sí. Cualquiera pues que escucha esta palabra y la pone en práctica, lo comparo con un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. ¿Qué significa cualquiera pues? Cualquiera pues significa cualquier laico, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier cura, cualquier obispo, cualquier político, cualquier doctor, cualquier abogado, cualquier maestro, cualquier catequista, cualquier emausiano, cualquier carismático, cualquier persona sobre la tierra que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, no me importa que sea hombre, mujer, feo, bonito, pobre o rico, cualquier persona que escuche la palabra de Dios y la pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué significa sobre la roca? Siga. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahí está. Vienen las pruebas, vienen las dificultades de la vida,
pero no se derrumba todo porque está construido sobre la palabra de Dios y esa es la roca. Llega la pelona, nos llegó la muerte y no se acabó todo. Seguimos viviendo eternamente, espiritualmente hablando, y no se acabó porque hemos construido sobre roca. Pero aquí viene la segunda parte. El que escucha, el cura, el obispo, el laico, el que escucha esta palabra y no la pone en práctica, muy obispo, muy cura, muy laico, muy bonito, muy guapo, muy rico, muy lo que sea, pero escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, léalo usted. El que escucha esta palabra mía. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, Ahí estamos metidos casi todos. le compararé ¿Con qué? a un hombre insensato Insensato. que edificó su casa sobre la arena. Observen que los dos edifican, los dos construyen, uno sobre roca, otro sobre arena. Hasta ahí es igual, los dos construyen una casa bonita. Una persona que lea la Biblia y la practique y otra persona que no lea la Biblia y lo practique, los dos pueden ser curas, los dos pueden ser obispos, los dos pueden ser de Maús, los dos pueden ser carismáticos, los dos pueden construir. Hasta ahí no hay problema. Por eso te puede encontrar sacerdotes que nunca han leído la Biblia. Existen. Laicos que nunca han leído la Biblia, que no saben buscar una cita bíblica. Existen. Y también hay otros que sí saben. Existen. Pero la diferencia será al final. Pongan cuidado. Construyó su casa sobre arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahí está la diferencia. Al final, cuando nos llegue la muerte, es donde vamos a ver cuál es la diferencia entre el que lee y cree la palabra de Dios y el que no la lee ni cree en la palabra de Dios. La ruina será grande. Nosotros, que somos creyentes, creemos que eso es verdad, porque lo dijo Jesucristo, el Señor. Y al decirlo Jesucristo, el Señor, yo lo creo, estoy firme en eso. Entonces, la palabra de Dios, a través de los apóstoles, a través de Jesucristo, nos viene a decir que vamos todos a practicar la palabra de Dios y tenemos que saber por qué. San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 32, San Pablo viene a decir que la palabra de Dios es esa que nos ayuda a construir sobre roca, es esa que nos lleva a la salvación. Efectivamente, San Pablo dice, lo que dijo Santiago, yo estoy de acuerdo. Lo que dijo Jesucristo, yo estoy de acuerdo. Ahora vean San Pablo. ¿Qué dice San Pablo? Él dice que la palabra de Dios es muy importante, escúchenlo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Si lo observamos y si escudriñamos esta palabra poco a poco, vamos otra vez. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Los encomiendo a Dios. ¿A quién más encomienda San Pablo? Los encomiendo a Dios Y a la palabra de su... y a la palabra de Dios los encomiendo. Les encargo la palabra de Dios, los encargo la palabra de Dios. Confío pues en Dios y confío en la palabra de Dios. Y dice Pablo,
¿Y para dónde nos quiere llevar Dios y su palabra? Dale. Y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Que tiene poder, ¿para qué? Para sobreedificaros. Para edificar sobre la roca y no sobre arena. ¿Para qué más? Y daros en herencia. Y darles en herencia, después que usted y yo muramos, Con todos los sacrificados, los santificados. para darnos la herencia de todos los santos. La palabra de Dios, dice Pablo, los encargo a la palabra de Dios, que le puede dar la herencia con todos los santos. Es decir, que si usted y yo creemos en la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios, podemos un día llegar al reino de los cielos. Así de sencillo. Le puedo dar 1000 citas, pero ahora no le voy a dar más donde muestre la importancia de la palabra. No, le voy a dar otras donde muestra que el diablo sabe que la palabra de Dios nos puede salvar. Y el diablo sabe cómo quitarnos la palabra de Dios, cómo robarnos la palabra de Dios. El diablo lo sabe muy bien. Está escrito, por ejemplo, en San Lucas capítulo 8, versículo 12, Jesús va a explicar lo que es la parábola del reino. Y dice que la parábola del reino, la semilla es la palabra de Dios. Pero luego dice, lo que cae a lo largo del camino son aquellos que escuchan la palabra y viene el diablo y se la roba. Y vamos a poner la lupa para que ustedes me ayuden a ver por qué el diablo le roba la palabra a los católicos. O sea, ¿por qué los católicos no leen la Biblia? Porque el diablo le roba la palabra de Dios y ya hasta los curas no quieren la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Hoy me encontraba con un muchacho y me preguntaba y me decía si la Biblia es importante y contiene la verdad, y si ustedes los católicos tienen la verdad, ¿me puede responder algo? Le dije, dígame. Dijo, si ustedes tienen la verdad y creen que eso es palabra de Dios y están seguros, ¿por qué no se lo predican a los demás? ¿Por qué hay católicos que no evangelizan? ¿Por qué encontramos en la calle solamente a los evangélicos? Me dio una pena ajena. Ajena porque yo sí lo predico. Otros no lo predican. Me dio pena ajena. Pero ¿qué es lo que vamos a buscar con la lupa? Vamos a buscar por qué el diablo nos roba la palabra. O sea, ¿por qué usted se va a morir y no ha leído la Biblia? ¿Por qué usted ve novelas? ¿Por qué usted ve películas? ¿Por qué usted se la pasa metido en internet, en el televisor o en el celular, pero no tiene tiempo para leer la palabra de Dios? Si es tan importante, si nos lleva a la salvación, si es la semilla del reino, ¿por qué no la escuchamos? ¿Por qué no la practicamos? Atención, atención. Lucas 8, 12 en adelante. Y los de junto al camino. Y los de junto al camino Son los que oyen. Y luego viene el diablo. Aquí entra en acción el diablo. Véanlo, otra vez, véanlo con la lupa. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo. ¿Vieron el diablo? ¿Lo vieron? Repita, Viene el diablo. ¿Lo vieron? Otra vez. Viene el diablo. Véanlo, católicos, véanlo. ¿Quién viene? Viene el diablo. ¿A qué viene el diablo? Atención, atención. Todo el que crea que esto es palabra de Dios, alerta, cuidado. Viene el diablo.
y quita de su corazón la palabra. ¿Qué le roba al diablo otra vez? Y quita de su corazón la palabra. ¿A qué viene el diablo? A robarnos la alerta. Alerta. ¿No vieron ustedes ahorita, por ejemplo, en Boston, Estados Unidos, hace poco, el primer encuentro satánico a nivel mundial? ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Destruir públicamente la palabra. Ahorita acabo de ver una noticia que salió, decía que en China, el gobierno comunista de China modificó la Biblia, hizo una Biblia comunista. Y decía la noticia, en el Evangelio de San Juan 8, ¿se acuerdan? Del 4 en adelante, de la mujer pecadora, que llevaron una mujer, la encontraron en adulterio, y luego Jesús le dice, el que esté sin pecado que lance. Entonces el gobierno chino comunista, ¿qué dijo? ¿O qué hizo? Quitó el pedazo donde dice, y Jesús dijo, el que esté sin pecado que lance la primera piedra. Y adivinen qué colocó. Colocó que Jesús, cuando le llevaron la mujer pecadora, agarró una piedra y se la estrelló en la cabeza. Y así hay que hacer con todos los que no son leales al gobierno. Díganme, ¿no hay fin de mundo? Está en la noticia. ¿No viene en la noticia? Que sea verdad, que sea mentira. Yo no le puedo decir. Lo vimos en la noticia. Como en la noticia ahora uno no sabe creer o no creer. Pero está en la noticia. Pero no puede estar muy lejos de ser verdad. Porque algunos obispos de Alemania han pedido que se cambie la Biblia. Y que cuando diga que Dios creó hombre y varón, no diga eso, quiten eso. Hombre y mujer. Y que pongan que Dios creó hombre y varón. Algo así. Bueno, si eso es un obispo, ¿qué no va a ser un político? Pero dice la Biblia, viene el diablo, ¿y qué hace el diablo? Le quita de su corazón la palabra. Les quita la palabra. Que oiga el mundo entero, los católicos se han dejado robar la palabra, hasta literalmente. ¿Ustedes saben quién hizo la Biblia? ¿Saben qué iglesia hizo la Biblia? La Iglesia Católica en el año 382, el Papa San Dámaso I. Ahora le pregunto, ¿y quiénes son los que ahora cargan la Biblia y se la restregan en la cara a los católicos? Los evangélicos le robaron la Biblia a los católicos y ellos cargan la Biblia y no saben que la Iglesia Católica hizo la Biblia. Y la ignorancia es atrevida. Y la ignorancia es tan grande que dicen, la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Basta con preguntarle, si la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia, ¿por qué usted carga la Biblia? ¿Por qué? Si fue la Iglesia Católica que hizo la Biblia. Eso no lo saben los protestantes, tampoco se lo vayan a contar. Dejen que ellos algún día estudien y lo encuentren por su propia cuenta. Viene el diablo y le roba la palabra. Respiren profundo. Con la lupa, con lupota. Atención. ¿Por qué vamos a poner la lupa grande? Para que ustedes vean por qué el diablo nos roba la palabra. Dale, ¿por qué? Para que no crean. ¿Por qué el diablo nos quita la palabra de Dios?
para que no crean, para que no crean. Por eso cuando usted va a leer la Biblia, usted se sienta y el diablo le pasa la cola por aquí y usted hace. Y si le pasa la cola de para acá, usted hace. Porque el diablo le roba. Si usted va a misa, haga la prueba. Por favor, haga la prueba. Vaya a misa el domingo. Vaya con su esposa. Y cuando llegue a la casa, dígale: mi amor lindo, mi corazón, mi terroncito de chocolate y de fresa, mi vida, por favor dime de qué se trataba el evangelio de hoy. Bueno, el padre habló muy bonito. ¿Y qué dijo el padre? Es que, a ver, ¿qué fue? Yo recuerdo que dijo, echó un chiste sobre las suegras, porque eso es lo único que se les queda. Pero ¿qué dijo la palabra? Es que no me acuerdo de qué era. Hagan la prueba. Hagan la prueba. Y verán ustedes que el diablo les robó la palabra. Se acuerdan de todo. Se acuerda de cómo iba vestida la hija de don Pánfilo. Se acuerda con quién llegó la hija de Petronilo. Pero no se acuerda de la palabra de Dios. ¿O no? Porque el diablo viene y le roba la palabra. ¿Por qué el diablo roba la palabra? para que no crean Para que no crean. y se salven. Vean, por un lado Jesús dice que si usted y yo nos aferramos a su palabra, vamos a alcanzar la salvación. Ustedes escudriñan las escrituras porque creen encontrar en ella la vida eterna. El diablo lo sabe. Y dice el diablo: yo no voy a permitir que esta gente se gane la vida eterna. Le voy a robar el amor por la palabra, la capacidad de escucha por la palabra. Se la voy a robar para que no crean ni se salven. Tápense los oídos los sacerdotes. ¿Por qué el diablo le roba la palabra a muchos sacerdotes que ya no leen la Biblia, que ven partidos de fútbol, que ven videos, que ven tantas cosas y pasan todo el día en el internet, pero no tienen tiempo para leer la Biblia? ¿Por qué? Porque el diablo les roba la palabra. ¿Para qué? ¿Para que no? Ahora ven la respuesta por qué muchos obispos y sacerdotes en Alemania se salieron de la doctrina de la iglesia y quieren cambiar la Biblia como si ellos fueran Dios. Porque el diablo les robó la palabra porque no quiere que crean y ahora los está manipulando para que la gente lo siga. No, hermano, así no es. El Papa ha sido muy firme y ha dicho: si ustedes quieren, váyanse a una secta. Hay muchas sectas que enseñan lo que ustedes quieren enseñar, pero no funden otra iglesia. Váyanse para allá. ¿Claro? El diablo sabe que si usted y yo nos aferramos a la palabra de Dios, entonces vamos a creer y vamos a alcanzar la salvación. Aquí hay dos datos importantes. La fe, creer, no se compra en la panadería. No se compra donde vende frutas. Tampoco se compra en cualquier lugar. Se encuentra al leer las escrituras, es donde adquirimos la fe. Y esa fe nos lleva a la salvación. Pero eso lo sabe el diablo. Y entonces el diablo nos roba la palabra. El primer trabajo del diablo, ¿cuál es? Robarnos la palabra. Listo. Lo primero que hace el diablo. Pero el diablo no solamente nos roba la palabra, no escucharla, que nos dé sueño, que no sintamos deseo de leer la palabra. Ese cura está loco, ese la fumó verde. No solamente eso, hay otra manera del diablo robarnos la palabra. San Pablo se lo dice a los corintios:
Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. San Pablo viene a decir que hay personas que vienen distorsionando, cambiando la palabra. Esa es otra obra del diablo. La primera es robarle la palabra para que no crean ni se salven. La segunda es distorsionar la palabra, cambiar la palabra. Escuchen, si no está en la Biblia no me crean. Vamos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Están las dos clases de cristianos. El cristiano que es fiel a la palabra y el cristiano que no es fiel a la palabra. Escuchen. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, Dios nos ha dado un encargo, nos ha dado un ministerio, nos ha dado un trabajo. Teniendo nosotros este ministerio, el ministerio que yo estoy ejerciendo de predicar la palabra. por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayaremos. No desmayamos. Hay algunos que desmayan. El primero es que el diablo le roba la palabra y ya. ¿Para qué voy a predicar la palabra? ¿Para qué voy a leer la palabra? Desmaya. Y dice, no, eso no tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios diariamente y no desmayar. Dice, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Lupita, vamos a ver qué sigue con Lupita. No andando con astucia, No andando con astucia, vea lo que hace el diablo. Con astucia, ¿qué hace? ni adulterando la palabra de Dios. ¿Qué hace el diablo? Ni adulterando la palabra de Dios. El diablo viene adulterando la palabra de Dios. Dice Pablo que él ejerce el ministerio que Dios le dio fielmente, no adulterando la palabra de Dios, porque hay personas que adulteran la palabra de Dios. Ya le contaba la de los chinos, que adulteran la palabra de Dios. El diablo sabe que la palabra de Dios produce fe. Adulterándola, van a creer en cosas que no son. Y dice Pablo, no adulterando la palabra de Dios. ¿Qué es usted ahí? Búsqueme usted primera Gálatas capítulo 1, versículo 7 en adelante. ¿Usted se queda ahí? Usted Gálatas 1, 7 en adelante. No adulterando la palabra de Dios. Vean, ahora Pablo le va a decir a los Gálatas que no hay otro evangelio, sino que hay personas que están cambiando el evangelio. Pongan cuidado. Gálatas 1, 7. No que haya otro. No es que haya otro evangelio. Está hablando del evangelio. No es que haya otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Atención, miren cómo trabaja Satanás. No es que haya otro, otra vez. No que haya otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sino que hay algunos Hay algunos que se llaman evangélicos que os perturban, andan diciendo eso no es así, conviértase, métese evangélico para que sea salvo, os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. bárbaro. Quieren cambiar, pervertir, destruir, adulterar el evangelio de Jesucristo. Ese trabajo es del diablo, que no quiere que la gente crea y se salve. Hay esa manera de destruir, haciendo que la gente crea en otro evangelio. Y no hay otro evangelio. Es que hay gente que anda cambiando el evangelio de Cristo. ¿Y qué dice Pablo? Hay que hacerle caso
No, San Pablo dice que esa gente viene haciéndose pasar por muy sano. Parecen angelitos, pero debemos tener cuidado. Oigan, ¿cómo dice Pablo? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice Pablo que aunque viniéramos nosotros mismos a un ángel del cielo a cambiar el evangelio distinto a como se les ha anunciado a ustedes, o sea, el trabajo que hacen los evangélicos, hasta el año 1520 el evangelio era el mismo en todas partes. Comienza Martín Lutero, comienza la separación, comienzan los protestantes, cada uno a predicar un evangelio distinto. Y dice Pablo, aunque sea un ángel que venga a predicar el evangelio, no hay que creerle. ¿Por qué? Porque el que nos dejó la palabra de Dios, el que nos creó el evangelio, se llama Jesucristo, y Jesucristo es Dios, superior a los ángeles, superior a los apóstoles. Aunque fuéramos nosotros mismos o un ángel que viniera a predicar el evangelio distinto, sea maldito. ¿Por qué? Porque un ángel no está por encima de Cristo. No puede cambiar lo que dejó Cristo. Tampoco un protestante está por encima de Cristo. Yo no tengo que creerle lo que ellos digan. Y dice la Biblia, sea anatema. Anatema significa maldito. Y si no lo entendieron, lo dice por segunda vez. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Advertencia, ¿cómo el diablo le va a apartar de la palabra de Dios? Si alguno os predica diferente evangelio, Ahí el diablo está trabajando en las sectas. Cada uno predica un evangelio distinto. No es el mismo el evangelio de los testigos de Jehová que el evangelio de los pentecostales. No es el mismo evangelio de los pentecostales que el evangelio de los pentecostales unidos. No es el mismo el evangelio de los pentecostales unidos que el evangelio de los adventistas. No es el mismo el evangelio de los adventistas que el evangelio de los mormones. Y pare de contar. El católico ignorante dice, eso es lo mismo. Pero para que ustedes vean sencillito que no es lo mismo, él es pentecostal unido y yo soy católico. Yo como católico digo que la Santísima Trinidad es un solo Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver si es lo mismo. Él como pentecostal unido dice que la Santísima Trinidad es el diablo. Dígame, cualquier católico que tenga uso de razón, ¿es lo mismo? Solo un ignorante es capaz de decir que es lo mismo ser católico que ser protestante. Ella es testigo de Jehová, yo soy católico. Ella como testigo de Jehová dice que la hostia es Satanás, y yo como católico digo que la hostia es Cristo, que es Dios. Díganme, es lo mismo. Solo un ignorante católico es capaz de decir eso es lo mismo. ¿Y cuántos hay en la iglesia? Muchos ignorantes. ¿Y por qué? Porque el diablo viene y les hace creer que es lo mismo. Pero San Pablo ya advirtió otra vez. ¿Qué advirtió San Pablo? si alguno os predica, Si alguno, llámese testigo de Jehová, pentecostal, adventista, mormón, del que sea, cualquier secta, alguno, el que sea, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿lo entienden? ¿Lo ven? Otra vez, con la lupa grande, para que lo vean. Otra vez. si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿Qué hay que hacer con él? sea anatema. ¿Saben qué significa anatema? Sea maldito. Esa maldición pesa sobre los protestantes que no saben que cambiar el evangelio es un pecado. Que nadie se lo ha dicho, pero que está escrito en la Biblia. Por eso Jesús dice, escudriñen las escrituras, porque pensáis que en ella van a encontrar vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. ¿Ustedes por qué no quieren venir a mí para que yo lo salve? Entonces la Biblia dice, seguimos con usted donde íbamos,
Segunda de Corintios capítulo 4, versículo, ya vamos como en el 2 o 3, donde dice, no cambiamos las escrituras, no, ¿cómo es? Antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Ni adulterando la palabra de Dios. Esa es otra obra del diablo. Adulterar, cambiar la palabra de Dios, que es el trabajo de los protestantes. Sigue. Sino por la manifestación de la verdad. ¿Qué tenemos que predicar? La verdad. ¿Qué tenemos que decir? La verdad. Sigue. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Pero si hay algunas personas que no quieren aceptar el evangelio o no quieren ver el evangelio de Cristo, entre los que pierdan entre los que se pierden. Entre los que se pierdan están. Pierde. Entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. ¿Y quién le tapó los ojos? Vean entonces al diablo entrar en acción. ¿Quién les tapa los ojos para que no vean el evangelio y lo cambien? Para que no respeten el evangelio, para que no crean que la Biblia es un libro de cuentos que cada quien lo entiende a su modo. Vamos a ver, ¿quién les hace ver eso? Atención. En los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los que no quieren creer en la palabra de Dios. Cegó el entendimiento. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Para que no resplandezca el evangelio de Cristo. Un aviso, por favor. A la persona que es dueño de un vehículo que está en la entrada de la parroquia, aquí en la marquesina, la placa es 6868, para que permita que el Padre Martín pueda salir, que va a celebrar una Eucaristía ahora. La persona, no sé si una TV blanca, algo así, en la entrada de la casa natural. Gracias. Entonces dice la Biblia que el trabajo del diablo es cambiar la palabra de Dios. Y ese es un gran problema. Y la gente no está atenta a esa advertencia de la palabra de Dios, que nos dice que el diablo viene a acabar la palabra de Dios, queriendo acabar la palabra de Dios. Pero no solamente eso, hay una más. El diablo estorba. Cuando se va a predicar la palabra de Dios, el diablo estorba. No permite, mueve gente para que ponga obstáculo a la evangelización. Mírenlo, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 en adelante. En el 13 Pablo felicita a la gente de Tesalónica y le dice, bueno, les felicito porque ustedes tomaron la palabra de Dios como es en realidad, no como palabra humana, sino como lo es en realidad, como palabra de Dios. Pero luego San Pablo viene a decir que hay personas que ponen obstáculos para que se predique la palabra de Dios. Y dice San Pablo, esas personas son movidas por el diablo. ¿Lo quieren oír? Vamos, va. ¿Le toca a usted? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a escuchar cómo dice San Pablo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios. Escuche. San Pablo dice, me siento orgulloso con aquellos que cuando recibieron la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, que oyeron de los ministros de Cristo, la recibisteis. Miren lo que hay que hacer con la palabra de Dios.
La recibieron. La recibisteis no como palabra de hombres. Muy interesante. ¿Cómo tenemos que acercarnos a la palabra de Dios? ¿Cómo la tenemos que recibir? ¿Otra vez? La recibisteis no como palabra de hombres. Ahí está el detalle, yo Cantinflas. Hay personas que agarran la Biblia y la toman como si fuera palabra de hombre. Y dice Pablo, así no es. Pero lo felicito porque cuando ustedes recibieron la palabra, no la recibieron como palabra de hombre, sino como. Sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces dice Pablo, le felicito porque ustedes la recibieron con todo el respeto. La recibieron con toda la fe, con toda la devoción, como lo que es en verdad, como palabra de Dios. La cual actúa en vosotros. La cual actúa, ejerce su función en vosotros. Los creyentes. Los que creen. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. ¿Habéis qué? Habéis padecido. Aquí entra en acción cómo el diablo va a atacar al que predica la palabra de Dios. Dice, ustedes aceptaron la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Pero eso les ha tocado ¿qué? Padecer por eso. Ahí es donde los católicos hasta ahí llegan y se regresan. Porque la Biblia dice que el diablo va a hacer sufrir a los que predican la palabra de Dios. Lo va a hacer padecer. Repítelo. Pues habéis padecido. Habéis padecido. De los de vuestra propia nación. ¡Ah, bárbaro! De los propios. Se lo traduzco en castellano. Cuando un catequista va a predicar la palabra de Dios, ¿quiénes son los que le van a hacer la contraria? Los mismos catequistas. Cuando un seminarista quiere buscar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, ¿quiénes le van a hacer la guerra? Los mismos seminaristas. Cuando una religiosa quiere gustar la palabra de Dios, saborearla y darla a conocer a los demás, ¿quiénes le van a hacer la guerra? Las mismas religiosas que una santa llegó a decir, temo. ¿A quién le temo? A las monjas de mi convento. Les tengo más miedo que a todos los demonios juntos. Yo no estaba con eso, pero yo no sé quién sería. Pero yo sé que una santa. Temo a las monjas de mi convento más que a todos los demonios juntos. ¿Y a quién le va a temer un sacerdote que quiera predicar la palabra de Dios y que quiera dar al pueblo la palabra de Dios? ¿Y quiénes son los que le van a hacer la guerra? Los mismos sacerdotes. Que no pregúntenme a mí. Por eso felicito a los hermanos sacerdotes que me abrieron las puertas y al señor obispo que me permitió venir a este lugar. Gracias. Dios les pague. Porque un trabajo del diablo es cerrar las puertas. Pero dice la Biblia, ustedes llevaron la palabra de Dios con persecución. ¿Otra vez cómo es? Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Por escuchar la palabra, padecieron de los de su propia nación. Las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Aquellos judíos mataron al Señor Jesús y a sus profetas. Actualmente los profetas de Dios tienen que ser atacados cuando predican la palabra de Dios. Eso no ha pasado de moda. Sigue. Y a nosotros nos expulsaron. ¡A bárbaro! ¿Qué dice Pablo? Y a nosotros nos expulsaron. Con la lupa grande. Vea lo que te espera, católico, si te aferras a la palabra de Dios. Vea lo que el diablo va a hacer por ti.
Va a mover dentro de la iglesia quien te expulse de la catequesis. Va a mover dentro de la iglesia quien te expulse de la renovación carismática, quien te expulse de los catecúmenos, quien te expulse de los emausianos, quien te expulse de cualquier grupo de apostolado. Cuando te tomes en serio la palabra de Dios, encontrarás quien los expulse, dice Pablo. A nosotros mismos, dice Pablo, nos expulsaron. A mí cuando me han expulsado de diversas partes, los mismos curas, los mismos obispos, yo me leo este pedacito y le digo, gracias Señor, porque me tocó vivir lo mismo que San Pablo. No. Y aquel católico que no tenga claro que el diablo va a atacar y le va a poner trabas y le va a impedir y lo va a perseguir y lo va, entonces ese verdaderamente no conoce las Escrituras. Repítalo. Y a nosotros nos expulsaron. ¿Se imagina que expulsaron a Pablo? No van a expulsar al cura Toro. A nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios. Y con eso están haciendo lo que le agrada al diablo y no a Dios. Vean cómo dice la Biblia que eso no agrada a Dios, al diablo sí. Sigue. Y se oponen a todos los hombres. Y se oponen a todos, no solamente a mí, a todo el que predique la palabra de Dios se opone. Impidiéndoles hablar a los gentiles. Impidiendo que se les predique a los que no creen, a los que no conocen, a los que no han vivido la experiencia de Cristo. Impidiendo, repita. Impidiéndonos. Otra vez. Impidiéndonos. Otra vez. Impidiéndonos. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Impidiéndonos. Impedir. Impidiéndonos hablar a los gentiles. Predicarle a los gentiles. Para que estos se salven. ¡Ah, bárbaro! Miren la obra de Satanás. Impide que se predique a los gentiles porque no quiere que los gentiles se... ¡Válgame Dios! Y que un católico no esté claro en esto. Cuando alguien le ponga un obstáculo, yo no voy a sufrir por eso. Me largo de la iglesia católica, me meto a evangélico. Por eso es que los curas se quedan solos. Oh, que la iglesia católica se queda sola. Me voy. Allá en los evangélicos los reciben con los brazos abiertos. Bienvenido, bienvenido. Claro, es que así trabaja Satanás. Dentro de la misma iglesia lo van a perseguir. Le van a poner obstáculos. ¿Para qué? Para que no le predique a los que no conocen de Cristo, para que no se salven. Los mismos de dentro. O sea que el diablo se infiltra, se mete dentro de la iglesia. Y por eso ustedes van a encontrar gente dentro de la iglesia, llámese de la jerarquía o no de la jerarquía, que son un obstáculo para que se predique la palabra de Dios. Si no lo creen, pregúntenme a mí que conozco y he recorrido el mundo. Que conozco, fui a una parroquia donde el sacerdote le dijo a la gente: aquí pueden recibir al pastor que quiera. Si viene un testigo de Jehová, lo reciben. Pueden ir al culto y lo pueden escuchar y pueden estudiar la Biblia con él. Si viene un pentecostal igual, un adventista igual, un evangélico igual. Pero el que reciba al padre Toro queda excomulgado de la iglesia. Hermano mío, sacerdote, estudió conmigo en el mismo seminario. Comió de las mismas arepas que yo comí. Del poco de arroz que nos daban también igual. Y llegó a decir eso. Y le dijo al obispo: prohíbele al cura entrar a nuestra diócesis. Y el obispo sacó un comunicado y dijo, sin escuchar lo que yo predicaba, sin mirar si era verdad o mentira lo que le decía, sacó un comunicado: prohibido al cura Toro predicar en esta diócesis. A la semana el Papa me llama y me dice: lo mando por el mundo entero, hasta los rincones del mundo, a predicar el evangelio. Bárbaro. Pero ¿qué hubiese pasado si yo me pongo bravo, si me molesto? Yo no me pongo bravo, yo hago como Pablo: pollo, peleta, donde no te quieran, no te metas. Listo.
pero estoy convencido de lo que dice la Biblia. A nosotros, ¿cómo es? impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Ese es el trabajo del diablo. Impedir que se predique la palabra de Dios porque no quiere que la gente se salve. Siga. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Ahora pásalo al 18. Escuchen el 18, por favor. Escuchen. Atención, escuchen el 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros. ¿Se acuerdan? Le impidieron ir. Le impidieron ir. Y yo quería ir a vosotros. Yo, Pablo, Yo, Pablo. ciertamente una y otra vez. Yo quería ir a verlos a ustedes. Yo, Pablo, una y otra vez. Pero, ay, la lupa grande. Pero, ¿quién se lo impidió? pero Satanás. ¿Pero quién? Satanás nos estorbó. ¿Me permiten un segundito, por favor? Quiero decirle a las diócesis donde me han pedido muchas veces que vaya, pero que no he podido ir, no porque no quiera en unas, sino porque Satanás me lo impidió ir, que quisiera verlos y que quisiera estar con ellos, pero Satanás me lo ha impedido. Y dice Pablo, eso me pasó a mí. Me pusieron un obstáculo. Y yo miro para atrás y digo, oh, este camino lo recorrió San Pablo. Yo también lo tengo que recorrer. Bendito sea Dios. Pero ustedes tienen que saberlo. Y si no lo saben, sépanlo. El diablo hace un trabajo. No quiere que la palabra de Dios usted la proclame, porque no quiere que los gentiles se salven. Ese es el trabajo de Satanás. ¿Cuáles son las obras de Satanás? Quitarle la palabra de Dios, que usted no la lea, que le dé sueño, que le dé pereza, para que usted no crea ni se salve. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Adulterar la palabra de Dios, mandar gente que cambie el evangelio, mandar las sectas protestantes para que cada uno predique lo que le dé la gana, para que la gente no sepa en qué creer, para que la gente crea en las mentiras. ¿Y qué hace Satanás? Satanás impide que se predique el evangelio. ¿Para qué? Para que la gente no crea ni se salve. Pero ¿qué dice Cristo? Jesucristo el Señor dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, y el que se resista a creer será condenado. San Marcos capítulo 16 versículo 15. Jesucristo, si quieren lo leemos para que ustedes se den cuenta. San Marcos 16, 15. Jesucristo manda y dice, van a predicar el evangelio para que la gente crea. Pero el diablo no quiere y lo impide, pero es el mandato de Cristo. El mandato de Cristo. Marcos 16, 15. ¿Lo tienen? Y les dijo, id vaya por todo el mundo por todos lados. y predicad el evangelio. Y ahí el diablo estaba escuchando y dijo el diablo, déjelo, yo le voy a poner obstáculos, yo se lo voy a impedir, yo voy a hacer todo lo posible por robarle la palabra. Pero Jesús dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dijo Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Sencillo, se predica el evangelio para que crean. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué los sacerdotes, los que están aquí, no, los que no vinieron, por qué los obispos
¿Por qué los laicos católicos no quieren predicar el evangelio? Porque el diablo existe. Porque el diablo les ha robado la palabra. Porque el diablo los tiene dormidos porque no quiere que prediquen y la gente crea y se salve. La iglesia está en un letargo. Si no me entienden, la gente católica está dormida. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es como están dormidos como cuando usted tiene sueño, está bien dormido, y está soñando que se está comiendo un pollo bien rico, un pollo como a usted le gusta, y viene su mamá, o viene su hermano, o viene su esposa, y viene su esposo, y lo despierta. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! O usted estaba soñando que iba volando, y viene y lo despierta. ¡Qué rabia! Así están los católicos. Los católicos están en un letargo, en un sueño profundo, y están soñando con la silla de Petronila. Y viene el cura Toro a despertarlo a punta de cachetadas. ¡Qué furia! ¡Qué rabia! Pero necesitamos despertar. Con razón el Papa decía, despierta y reacciona. Es el momento, San Juan Pablo II. Despierta. ¿Qué significa? Estamos dormidos. Los católicos estamos dormidos. No me digan que no. Y al día hay unos que están dormidos también. Estamos dormidos, y lo peor no es que estemos dormidos, lo peor es que no queremos despertar del sueño. Pero oigan, queridos hermanos, cuando Dios eligió a sus apóstoles, Marcos 3:13, cuando Jesucristo mismo en persona, Dios eligió a sus apóstoles, no la eligió para otra cosa. No te eligió, no te llamó, no me eligió para otra cosa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué te llamó y para qué me llamó? A mí como sacerdote y a ustedes como laicos, ¿a qué nos llamó? Después subió al monte. Subió al monte. Y llamó. Ponga la lupa. ¿Cuál es la palabra clave? Y llamó. Llamó. ¿A quién llamó? Y llamó así a lo que él quiso. A lo que él quiso. Ahora vamos a ver, ¿para qué nos llamó? Y vinieron a él y estableció a 12. ¿Para qué? Pongan la lupa, háganle zoom. ¿Para qué? Para que estuvieran con él. Primero, ¿para qué nos llamó Cristo? Para que estuviesen con él. ¿Para qué nos llamó Cristo? Oigan, por favor. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Primero, el cristiano no puede vivir sin la oración. No puede vivir sin Cristo. Tiene que estar con Cristo. Y ahora viene la segunda parte. ¿Para qué lo llamó? La segunda. Y para enviarlos a predicar. ¿Para qué lo llamó? Y para enviarlos a predicar. ¿Para qué lo llamó? Y para enviarlos a predicar. Cristo nos llamó para enviarnos a... Con razón el joven se preguntaba, ¿por qué los católicos, si tienen la verdad, por qué no la predican? Tiene toda la razón, porque el mandato de Cristo es a sus apóstoles: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Para qué los llamó? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y el que crea se salvará. Entonces Dios quiere salvar al hombre a través de la predicación. Dios nos quiere salvar. Pero el diablo no quiere que nosotros nos salvemos. Y por eso nos pone obstáculos en la predicación, desánimo en la predicación, pereza en la predicación,
Y por eso ustedes los católicos no quieren predicar. Padre, es que yo quiero predicar, pero es que mi párroco no me deja. Pero pregunto, ¿usted ya se preparó? ¿Usted ha estudiado la Biblia en oración? ¿La ha meditado? ¿Ha leído la doctrina de la iglesia? ¿Se ha preparado con el magisterio de la iglesia? ¿Lo ha hecho? Ah, no. ¿Y quiere ir a predicar así? ¿Qué va a predicar? Tontería, lo que le venga a la cabeza. Tonterías. Quiero predicar, voy a prepararme. Antes era un problema porque antes tenía que ir a la universidad para estudiar filosofía y teología. Pero ahora la universidad llegó a su casa. Solamente usted tiene que poner YouTube, Padre Luis Toro. Y ya le llegó la universidad a su casa y usted puede comenzar a estudiar. Y no solamente Padre Luis Toro. ¿Cuántos sacerdotes hay en el mundo que a través de las redes sociales están evangelizando? Muchos. Y usted puede agarrar y evangelizar, aprender y decirle al sacerdote: Padre, mira, yo he estudiado y yo quiero salir a predicar. Ojo, ahora voy con los sacerdotes. Los sacerdotes decimos: pero ¿cómo voy yo a mandar a predicar a los laicos? Si los laicos van a ir a predicar tonterías. Eso es verdad. Si no está preparado, va a predicar tonterías y usted es culpable porque usted es el señor párroco. ¿Pero qué debería ser un hombre inteligente y un hombre de Dios? Fácil. Si este laico tiene lo más importante, el deseo de evangelizar, no le voy a cortar las alas. Le voy a dar la oportunidad, lo voy a llamar, le voy a dar una catequesis, como él es medio tapado y tapado y medio, no de un día ni de 2 días, sino de 1 año o 2 años, si quiere 10 años, pero evangelícelo, fórmelo. Y no se quede diciendo: pues no voy a mandar a los laicos a predicar para que no prediquen tonterías. Esa no es la salida, ese no es el evangelio. El evangelio es: formen a los laicos para que los laicos vayan y prediquen el evangelio a los demás. Esa sí es la tarea del sacerdote. Y si yo no soy quien para darle consejo a los obispos y mucho menos para predicarle a los obispos. Pero sí soy sacerdote del Dios Altísimo y también tengo la autoridad de ser profeta y hablarle al que me quiera escuchar. Pero si hay algún obispo que me quiera escuchar, yo me pregunto: ¿por qué tantas quejas de que no hay vocaciones? ¿Por qué tanta queja de que el mundo no quiere creer y que no hay quien evangelice? ¿Por qué tanta queja de que la Iglesia Católica va cada día menos y los evangélicos y los ateos más? Cuando ustedes, señores obispos, tienen la oportunidad de formar diáconos permanentes, que es una riqueza para la iglesia, según dice Hechos de los Apóstoles capítulo 6, una gran riqueza para la iglesia, y está en la Biblia. ¿Y por qué no formar a los diáconos permanentes para que, recibiendo las enseñanzas de teología, la formación del magisterio y todo lo de la iglesia, por qué no escoger a esos hombres diáconos permanentes, formarlos para que haya bastantes predicadores de la palabra de Dios en las comunidades donde no puede ir el sacerdote o donde es muy difícil o porque el sacerdote tiene muchas comunidades? ¿Cómo se explica? Yo estuve en una parroquia donde tenía 43 comunidades y 25 barrios para un total de 50,000 habitantes. Yo solo como sacerdote, Dios mío santo, manden a un profesor para que le dé clase a 50,000 alumnos. ¿En qué cabeza cabe? A una escuela para darle clase a 50,000. Y el obispo se quejaba: no tenemos sacerdote, por eso los evangélicos están avanzando. Pero ¿por qué no eres capaz de formar los diáconos permanentes que trabajen con su esposa
en una comunidad y evangelice donde el sacerdote le quede difícil y él pueda apoyar a los sacerdotes. ¿Por qué no? ¿Cuándo los obispos van a abrir los ojos? ¿Cuándo van a ser capaces de hacer lo que dice la Biblia? Si no eran capaces, vamos a delegar. El mismo Moisés, lo que le dijo el suegro de Moisés: vaya, busque hombre y déjese ayudar, y usted se encarga de lo grande, y busque hombre que se encargue de 50, de 50, de 50. Si es verdad que no tenemos las vocaciones sacerdotales, sí tenemos vocaciones para el diaconado permanente. Y hay muchos hombres que quieren ser diáconos, pero ahora, dos cosas: o se le toma como un muñequito de torta que tiene que estar al lado del cura para darle vistosidad, pero no se le deja hacer nada; o dos, se le toma como un cachifo que va a representar al cura, donde el cura no puede ir, pero solo a bautizo y matrimonio y más nada. ¿Y por qué no le damos lo que Dios permite y lo que Dios manda? Ir a predicar el evangelio a toda criatura para que el que crea se salve y el que no será condenado. Ojalá y algún obispo me escuchara. O si no, cuando ustedes sean obispos, me escuchan. Dios nos llama a nosotros a despertar. Vamos a despertar, vamos a formarnos todos. El Señor llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Pero ojo, ¿y qué nos espera a los que predicamos la palabra de Dios? Predicar hasta el final. Ustedes miren a San Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 en adelante. San Juan, por predicar la palabra de Dios, ¿qué le pasó? Juan 1, 9 al 10. ¿Qué le pasó a San Juan? Apocalipsis 1, 9. ¿Quién viene? ¿Usted o ella? Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, oigan lo que viene, oigan lo que viene, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. atención. Juan dice: yo que compartí con ustedes los sufrimientos, pero también la esperanza en Cristo. Oigan lo que viene, atención. Estaba en la isla llamada Patmos. Estaba aislado, estaba en la isla, lo mandaron aislado, lo aislaron. ¿Cómo que se llama lo que le estaban pidiendo al obispo de Nicaragua? Lo estaban desterrado, lo querían desterrar, como el obispo de Nicaragua. Estaba en la isla de Patmos. ¿Por qué estaba desterrado? Oigan, ¿por qué estaba desterrado San Juan, apóstol de Jesucristo? ¿Por qué? Por causa de la palabra. ¿Por qué lo llevaron desterrado a Patmos? Por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué llevaron a San Juan desterrado como un verdugo, como un asesino, como un cruel tirano, desterrado a la isla de Patmos? ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. Por causa de la palabra de Dios. Allá vamos a parar todos los que predicamos la palabra de Dios, tarde o temprano. Y un día le tocará al Padre Toro y ustedes lo escucharán y ustedes lo verán. Y estoy preparado para ese día. Y estoy dispuesto a disfrutarlo también como Pablo, como Juan. Porque Juan, desterrado en la isla de Patmos, ¿qué hizo? Escribió el Apocalipsis. Gustó la palabra de Dios y proclamó desde allá la palabra de Dios, desterrado en Patmos. Pero no solamente Pablo lo pasó eso. No. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante. Apocalipsis 6, 9 en adelante dice que no solamente Pablo, sino que muchos de los santos que están en el cielo, en el reino de Dios, fueron muertos, asesinados por causa de la palabra. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante. Óiganlo con lupita, por favor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. Las almas ya se habían muerto. Las almas
de los que habían sido muertos. De los que habían sido muertos, respiren profundo. ¿Por qué los mataron? ¿Porque eran asesinos? ¿Porque eran ladrones? ¿Porque eran qué? ¿Cuál era el pecado? El mismo pecado de Monseñor, ¿cómo que llama? Rolando Álvarez en Nicaragua. El mismo pecado. ¿Cuál era el pecado? Pongan cuidado, ¿por qué lo mataron? Que habían sido muertos, repítelo. Los que habían sido muertos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué fueron asesinados? Por causa de la palabra de Dios. Ahora comprenden por qué los obispos no quieren predicar con valentía la palabra de Dios en pleno siglo XXI, porque tienen miedo que le quiten la vida o que le metan en la cárcel como Rolando Álvarez. ¿O no? ¿Por qué los curas tienen miedo de predicar la palabra de Dios? Y hoy cuando el comunismo está agarrando al mundo entero, ¿por qué los curas tienen miedo de predicar la palabra de Dios con valentía? Porque los pueden matar o meter en la cárcel. ¿O no? Pero ese es el destino de aquellos que creemos en Dios. Ese es el final. Tus almas sean asesinados por predicar la palabra de Dios. Pero ojo, y que lo sepan los comunistas, y que lo sepa el mundo entero, que esas almas donde están en el trono de Dios. Y escuchen el versículo 11, escuchen el 11. Y se les dieron a esas almas que murieron a causa de la palabra de Dios. Si aquí en la tierra los mataron por predicar la palabra, en el cielo se les dieron, repítalo. Y se les dieron. ¿Qué se les dieron en el cielo? Vestiduras blancas. Vestiduras blancas. Son los santos en el cielo, los que hoy en la tierra son perseguidos, encarcelados como Rolando Álvarez, asesinados como cuantos católicos que han muerto a causa de la palabra. Ahora Dios le da en el cielo unos vestidos blancos, que es lo que se llama la santidad. ¿Cuántos han muerto a causa de la palabra? Ahora comprenden por qué los obispos se acobardan y por qué los curas también y por qué ustedes los laicos también, porque no están dispuestos a dar la vida por Cristo, porque nos da miedo. Y Jesús dice: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El diablo nos ha robado la palabra, y porque el diablo nos ha robado la palabra, el mundo anda en tinieblas. Y entonces dice Cristo: ustedes son la luz del mundo. Pero los católicos no quieren ser luz del mundo, quieren seguir apagados. O como dice Cristo, una luz debajo de una olla. ¡Qué tristeza! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Queridos hermanos, Dios nos está invitando a todos nosotros hoy a asumir la responsabilidad de llevar el Evangelio a toda criatura, para que el mundo crea, para que se salve. Voy a terminar, porque me dijeron que terminara ya. Voy a terminar con las palabras de invitación de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 15. San Marcos capítulo 1, versículo 15. Voy a terminar, no dije que era la última cita, no dije que iba a terminar, pero no dije que era la última cita. Voy a terminar. San Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Cuál es la invitación de Cristo? Óiganlo. Diciendo Cristo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. ¿Sabe qué significa el tiempo se ha cumplido? Que ya no va a llegar la pelona. Que Dios nos dio la oportunidad y nos sigue dando la oportunidad. Si no la aprovechamos, perdimos la oportunidad. El tiempo se ha cumplido. Segundo. Y el reino de Dios se ha acercado.
y el reino de Dios se ha acercado. Con Lupita. Atención, estamos terminando. Lupita, ¿a qué nos invita Cristo? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom, ahí viene. Arrepentíos Arrepentidos, y creed en el Evangelio. arrepentidos. Y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que Cristo nos pide? Y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que Cristo nos pide? Y creed en el Evangelio. Díganlo ustedes, ¿qué es lo que Cristo nos pide? Por segunda vez, ¿qué es lo que Cristo nos pide? ¿Y por qué Cristo nos pide creer en el Evangelio? Porque le creemos a los políticos, porque le creemos a los hombres, porque le creemos a uno y a otro, pero no le creemos a Jesucristo. Y entonces dice Cristo, el tiempo se ha cumplido, no le doy más chance. El reino de Dios ustedes se lo van a perder, ya está cerca. Y si se lo quieren ganar, conviértanse. ¿Cuál es la conversión? Que antes no creía en el Evangelio, que antes no leía la Biblia, ahora leo la Biblia y ahora creo en el Evangelio. Conviértanse, crean en el Evangelio. ¿Y sabe qué dice? ¿Sabe qué dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13? San Pablo dice, ¿por qué muchos de ustedes no predican? Porque no creen. Vamos a ver qué dice San Pablo. 2 de Corintios 4, 13. 13 que está después del 12 y antes del 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Atención, atención. Teniendo el mismo espíritu de fe, dice Pablo. ¿Qué hace una persona que tenga el espíritu de fe? Conforme a lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Paren la oreja. Estoy terminando. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos. Nosotros también creemos. Y si verdad creemos, por lo cual también hablamos. Y si es verdad que nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Y si es verdad que nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Y si no hablamos es porque no. ¿Y saben por qué no hablamos y por qué no creemos? Ahí sí termino, la última cita. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. El que no predica es porque no cree. Porque el que cree, predica lo que cree. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Atención, atención. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me sentaréis y me sentís testigos. No, léame bien, despacio, tranquila. No se desespere, otra vez. Y me sentiréis testigos en Jerusalén. No, seréis y me seréis. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos en la tierra. Confines de la tierra. Ajá, dice la Biblia. A ver, se lo tradujo en castellano. Y recibirán poder, fuerza, para ser mi testigo, para ir a predicar el Evangelio cuando venga el Espíritu Santo. Entonces serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora comprenden por qué hay gente que no predica, porque no se ha dejado tomar por el Espíritu Santo, porque no ha dejado que el Espíritu Santo llene, fortalezca su vida con su fuerza. Yo estoy aquí predicándole a ustedes por la fuerza y por la acción del Espíritu Santo, porque creo en el Espíritu Santo y porque antes de pararme aquí tuve que llenarme del Espíritu Santo para que me inspire, para que me diga lo que voy a decir,
para que me diga las citas que le voy a decir y para que pueda predicarles a ustedes con autoridad, con valentía, pero también con fundamento, con las Sagradas Escrituras, para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Papá Dios, te doy gracias, te alabo y te bendigo por esta oportunidad que me brindes de estar en República Dominicana. Gracias por estos hermanos que hoy han venido como tierra buena a dejar que la semilla del reino sea sembrada en su mente y en su corazón. Tú hazla germinar. Yo simplemente soy ese sembrador que salió a sembrar la semilla. Dios omnipotente, tú que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, haz que muchas personas en el mundo escuchen este mensaje y se conviertan creyendo en el Evangelio. Y a ti, Dios, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, que tienes todo el poder en el cielo y en la tierra, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántas personas tenemos ahorita en Padre Nuestro? 2.300 personas tenemos en otro lugar distinto de aquí, pero que nos están siguiendo. Decirles que entre cuánto tiempo volvemos, entre media hora ustedes pueden conectarse de nuevo y vamos a estar en preguntas y respuestas, dándole la oportunidad primero a los hermanos separados que vinieron, para que ellos pregunten o para que ellos debatan conmigo. Si no hay ninguno de ellos, entonces le damos chance a los católicos. Vamos a comerciales y ya regresamos. ¿Quién va a continuar? Aviso aquí. Alguien que